Bien chicos, esta es la parte interesante, ¿no?, de todo lo que hemos venido desarrollando a lo largo de esta jornada. Y precisamente hablamos de la división que tiene la economía, ¿correcto? Bien, la economía, tal como te mencionaba, es la ciencia, pero no es cualquier ciencia, ¿lo recuerdas? Es una ciencia social que se encarga de ¿qué? Correcto, de administrar. ¿Y qué cosa va a administrar? Muy bien, los recursos escasos. Oye, te cuento que la economía se divide, ¿correcto?, en dos ramas, la economía positiva y tenemos también la economía normativa, ¿ya? Economía positiva y economía normativa. La economía positiva, ¿ya?, me habla siempre lo que es. ¿Estamos de acuerdo? La positiva, recuerda hijo, ya, recuerda, la positiva siempre te habla lo que es, las cosas tal y como son. ¿Estamos? Pero la economía normativa te habla de lo que debería ser, ¿ya? Es decir, solamente te ilusiona, así como tu ex, más o menos, ¿no? Igualito, mira, mira. La economía normativa ya te dice que es lo que debería ser. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, si yo te digo que la economía positiva me habla lo que es, eso será, ¿qué cosa? Algo totalmente objetivo. Pero si la economía normativa me dice lo que debería ser, eso es algo totalmente subjetivo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, hijo, voy a anotarlo por acá. Siempre es bueno anotarlo, ¿ya? Lo que es, esto será objetivo, y lo que debería ser subjetivo. Profe, pero ¿cómo lo puedo diferenciar en el día a día? Por ejemplo, si yo te comento lo siguiente, el 5% del PBI peruano está destinado a la educación. El 5% del PBI peruano está destinado a la educación. ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy afirmando que el 5% del PBI peruano está destinado a la educación. Entonces, si yo te estoy afirmando algo, es totalmente objetivo. Y si es objetivo, está dentro de la economía positiva. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo te digo? El 5% del PBI peruano debería estar destinado a la educación. Profe, usted ha dicho debería. Es algo totalmente, ¿no?, hipotético, si bien se da o bien no se da. Claro, entonces ahí viene el problema, ¿no? Entonces, de esa manera aparece la diferencia entre economía positiva y economía normativa, porque la economía normativa es aquel, digamos, tipo de desarrollo en el cual se va a tener que afianzar en algo totalmente subjetivo, ¿correcto? Muy bien. La economía positiva se va nuevamente a dividir en economía descriptiva y en teoría económica. ¿Estamos? Recuerda, economía descriptiva y también tenemos la famosa teoría económica. Bien, la economía descriptiva, ¿qué hace? Describe, hijo. ¡Wow, profe! Si usted no me lo dice, yo no lo descubro. Claro, mira, mira, mira por acá. Es otra cosita, pues, ¿no? La economía descriptiva, ¿qué hace, hijo? Describe, ¿no? Entonces, uy, perdón, acá entonces, mira, 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 describe. ¿Qué más hace? Cuantifica, ¿ya? Cuantifica. ¿Qué más realiza, hijo? Informa, ¿ya? Informa. Describe, cuantifica, informa. ¿Estamos de acuerdo? También observa. Ahí está, ¿correcto? Estos datitos son importantísimos, ¿correcto? Mira, economía descriptiva, ¿qué hace? Describe. ¿Qué más? Cuantifica. ¿Qué más realiza? Informa, observa. Profe, ¿qué cosa va a describir? ¿Qué cosa va a cuantificar? ¿Qué cosa va a informar? ¿Qué cosa va a observar? La realidad económica. Y todo esto, hijo, ya, todo esto se plasma en un documento, al cual se convierte en un dato económico, ¿correcto? En un dato económico. Y al conjunto de datos económicos se le conoce como la fuente
de datos del economista. ¿Ya? La fuente de datos del economista. ¿Estamos de acuerdo? Fuente de datos del economista. Profesor, ¿y quién realiza, no? ¿Qué instituciones van a realizar economía descriptiva? Te cuento que quien realiza economía descriptiva es el INEI. ¿Ya? INEI. Profe, ¿qué cosa es el INEI? Es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Profesor, ¿y es la única que realiza economía descriptiva? No, no es la única. Está también el MEF. ¿Quién es el MEF? El Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Quién más está? Está el BCR, el Banco Central de Reserva, ¿correcto? Está también la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿correcto? Todos ellos van a realizar economía descriptiva, pero la más importante, ¿correcto?, es el INEI, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿correcto? Muy bien. Ahora, la economía descriptiva, hijo, ¿ya? La economía descriptiva sirve de base. ¿Para qué, hijo? Para el desarrollo de la teoría económica. ¿Estamos de acuerdo? Oye, la economía descriptiva, hijo, sirve de base para el desarrollo de la teoría económica. Profe, y la economía descriptiva yo fácilmente lo podría, ¿no?, identificar cuando me den la palabra describe, cuantifica, informa, observa. ¿Y la teoría económica cómo lo puedo identificar? Fácil. La teoría económica, ¿qué hace? Explica. ¿Ya? Pero no solamente eso, hijo. ¿Ya? Sino que además analiza. Ahí está. Explica, analiza. Profe, ¿qué cosa va a explicar? ¿Qué cosa va a analizar? La realidad económica, hijo. ¿Ya? La realidad económica. Pero la teoría económica se va a dividir nuevamente en dos ramas más. Por un lado tenemos la microeconomía y tenemos también la macroeconomía. Microeconomía, macroeconomía. Recordemos que toda esta división, ¿ya?, lo desarrolló don John Nevies Keynes, ¿no? Precisamente padre de uno de los personajes más representativos de la macroeconomía también, considerado como don John Maynard Keynes, ¿correcto? Bien, en la microeconomía, el papi de la microeconomía es el señor Alfred Marshall, ¿ya? Es el señor Alfred Marshall. Y Alfred Marshall, hijo, tuvo un libro importantísimo, Principios de la Economía, la cual se publicó en el año 1890, ¿ya? Y acá dentro de la macroeconomía te señalo que es don John Maynard Keynes. Señor John Maynard Keynes, ¿correcto? Muy bien. Entonces, hijo, don John Maynard Keynes ya también tiene una obra importante, representativa, se llama Teoría de la Ocupación, Interés y Desempleo, ¿no? Entonces, todo esto desarrollado la macroeconomía, ¿ya? Y el año de publicación de esa obra de don John Maynard Keynes fue 1936. Bien, hijo, si te hablo de micro, ¿pequeño o grande? Pequeño, ¿verdad? Y si te hablo de macro, grande. Muy bien. Oye, la microeconomía, hijo, es estudiada lógicamente a un nivel individual, ¿ya? Aspectos a niveles individuales. Pero si yo te hablo de la macroeconomía, aspectos globales, ¿correcto? Entonces, acá será desarrollada, ¿no?, de manera global. Muy bien, hijo. Si es individual, lógicamente tiene que ver con el mercado, y si es global, con el Estado, hijo. Bien, la microeconomía presenta 4 teorías importantes. Muy aparte de que la microeconomía es considerada como la teoría de los precios, y vas a ver por qué, ¿no? Porque acá vamos a encontrar la oferta. Profesor, ¿y quién es la oferta? Ah, la oferta es el vendedor. Vas a encontrar también a la demanda. Profesor, ¿y quién es la demanda? Ah, la demanda es el comprador, hijo. Ya, ten mucho cuidado. Muy bien. La microeconomía, hijo, tiene 4 teorías que lo vamos a desarrollar de esta manera. La primera es la teoría del consumidor. Si yo te hablo de la teoría del consumidor, hijo,
¿Qué buscas tú como consumidor de un determinado producto? Claro, algunos pueden decir, profesor, yo busco calidad, ¿no? Busco también precio, ¿no? Que el precio sea accesible, ¿correcto? Claro, pero como consumidor, hijo, cuando tú vas a adquirir un determinado producto, lo que buscas es la máxima satisfacción con ese producto que tú vas a adquirir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la maximización que tiene de la satisfacción, eso lo desarrolla la teoría del consumidor. Ahora hablemos de la teoría de la empresa. Piensa como empresario. Ah, profe, si yo voy a tener mi empresa, lógicamente es para ganar, ¿no? Entonces eso quiere decir que yo quiero generar ingresos. Bien, entonces, como empresario, lo que tú buscas es la máxima ganancia, la maximización del beneficio, la maximización de la utilidad. ¿Estamos de acuerdo? Si te hablo de la teoría de la producción, ¿correcto? ¿Cómo vas a manejar una empresa si de repente no produces nada? ¿No? Entonces, para eso necesitas, ¿qué cosa? Materias primas, necesitas insumos, ¿correcto? Que sean necesarios para la elaboración de un producto dentro de lo que es tu empresa, y de esa manera, ¿correcto? Puedes generar los ingresos. Muy bien. Tenemos también, hijo, la teoría de la distribución. Profe, ¿y qué cosa viene a ser la teoría de la distribución? ¿Es acaso el ir dejando paquete por paquete, ¿no? a los mercados o a los diferentes establecimientos? No, hijo. Ten mucho cuidado, porque el traslado de los bienes, a eso se le conoce como la circulación, más no como la distribución. ¿Ah? Ten mucho cuidado. La distribución, hijo, es el pago de los factores productivos. Profesor, factores productivos. Ah, ya me acordé. Los factores productivos, usted me dijo que eran 5, claro. Naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado. Pero te cuento además que a cada una se le va a tener que pagar algo. Por ejemplo, algo chiquitito nomás. Al factor naturaleza, ¿qué se le paga? Una renta o un alquiler. Al trabajo, ¿no? Factor trabajo. Tú como trabajador, ¿no? Realizas una determinada actividad, ¿para qué? Para recibir un sueldo o salario, ¿correcto? Entonces, así se van a desarrollar diferentes pagos con respecto a la teoría de la distribución, ¿correcto? No te preocupes que esos temitas lo vamos a desarrollar con mayor amplitud cuando nos corresponda, ¿ya? Más adelante todavía. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la macroeconomía, ya macroeconomía es a nivel global tal como te mencionaba. Y por ejemplo, hoy en día, ¿no? A través de los medios de comunicación, de repente por ahí estás familiarizándote con algunos términos económicos. De repente por ahí has escuchado hablar de la recesión económica. Sí, ¿verdad? Oye, te cuento que la recesión económica, por ejemplo, es parte de la macroeconomía, ¿no? Entonces todo eso, quien lo estudia es el Estado. ¿Estamos de acuerdo? Oye, por ahí de repente han hablado de desempleo. Te cuento que el desempleo está dentro de la macroeconomía, hijo. Mira, la macroeconomía, hijo, tiene dos teorías. La teoría de los agregados económicos y la teoría general del equilibrio y crecimiento. Oye, dentro de la teoría de los agregados económicos, vamos a encontrar, por ejemplo, el PBI. ¿Y qué cosa es el PBI? Es el Producto Bruto Interno. El valor, lógicamente, de los bienes y servicios producidos, ¿no? Por empresas nacionales o extranjeras, pero en territorio nacional. ¿Correcto? Entonces, eso es nuestro PBI. Aparece también dentro de los agregados económicos como el PNN, que es el Producto Nacional Neto. Aparece también, por ejemplo, el consumo nacional también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo eso dentro de la teoría de los agregados económicos. Profesor, ¿y dónde está la inflación o dónde está el desempleo? Te cuento que acá aparece otra teoría, ¿no? La teoría general del equilibrio y crecimiento. Y dentro de esta teoría general del equilibrio y crecimiento, oye hijo, escucha bien, ¿ah? Se van a dividir en 4 teorías más. Profesor, ¿y cuáles son esas 4 teorías? Teoría de la moneda, teoría del desarrollo, teoría de las finanzas públicas y teoría del comercio internacional. ¿Correcto? Oye, cuando yo te hablo de la teoría de la moneda, esto está relacionado precisamente con la inflación. ¿Estamos de acuerdo?
está relacionado con la inflación, hijo. Y la inflación es un fenómeno económico que consiste en el incremento constante de los precios. Nosotros hemos tenido una inflación en el primer gobierno, por ejemplo, del señor Alan García, ¿correcto? Y Venezuela también, antes de que pase todo esto de la pandemia, hijo, estábamos hablando de Venezuela con respecto a su crisis económica, ¿no? Que también estaba en un punto de inflación, ¿no? Ahora, cuando yo te hablo de la teoría del desarrollo, esto está relacionado precisamente con el desempleo. Y hoy en día, hijo, muchas personas han perdido precisamente su empleo. Y hoy en día estamos hablando, ¿no?, de en un periodo, lógicamente, de recesión económica, porque en este periodo de recesión, ¿correcto?, los desempleos aumentan, hijo. ¿Ya? Acá en este caso el desempleo aumenta. Y como el desempleo aumenta, estamos llegando a una fase de crisis, ¿no? Porque al estar desempleado no genero ingresos. Y si no genero ingresos, ¿cómo puedo sobrevivir? ¿Correcto? ¿Cómo puedo de repente comprar alimentos si no tengo ingresos? Entonces ahí, ¿no?, viene el problema. Ahora, se dice que este punto de recesión inclusive es más peligroso que una inflación, porque en la inflación los precios suben, pero hay dinero. En cambio, en esta fase de recesión, hijo, no hay dinero porque te han desempleado, ¿correcto? Entonces no generas ingresos y por lo tanto no puedes satisfacer tus necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Y todo esto, ¿quién lo evalúa? La macroeconomía. Teoría de las finanzas públicas. Esto relacionado a lo que conocemos como el presupuesto general de la República. Presupuesto general de la República, ¿correcto? Bien, teoría del comercio internacional, desarrollado también y relacionado precisamente, como su nombre lo dice, ¿no?, con las relaciones internacionales. Todo esto estudiado ¿por quién? Por la macroeconomía, ¿correcto? Y la macroeconomía, conjuntamente con la microeconomía, desarrollan todo lo que es la teoría económica. Y una vez desarrollada la teoría económica, hijo, sirve de base para la política económica. Recordarás que te había mencionado que la economía descriptiva sirve de base ¿para quién? Para el desarrollo de la teoría económica. Y la teoría económica sirve de base ¿para quién, hijo? Para el desarrollo de la política económica. Y estábamos hablando, ¿no?, que la economía normativa te habla de lo que debería ser, es algo totalmente subjetivo, ¿correcto? Algo que te genera solamente una ilusión, hijo, ¿ya? Solamente una ilusión. Muy bien, pero profesor, ¿qué cosa es la política económica? Te cuento que la política económica, hijo, son las decisiones. Ya son las decisiones de gobierno. Ya son las decisiones de gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Ten mucho cuidado porque acá muchas veces puedes confundir entre una política económica y lo que también es estudiada como la macroeconomía. Por ejemplo, si yo te hablo, ¿no?, del famoso PBI o te hablo de la inflación, claro, es estudiada lógicamente a un nivel global, pero eso le pertenece a la macroeconomía y sirve de base para aplicar las decisiones que lo toma ¿quién? El Estado. ¿Estamos de acuerdo? Sobre todo para el desarrollo de 3 objetivos importantísimos, hijo. ¿Ya? ¿Cuáles son esos 3 objetivos importantes? Tenemos un crecimiento económico, mantenernos siempre en una estabilidad económica y también la eficiencia distributiva, hijo. Oye, cuando yo te hablo de un crecimiento económico, quiere decir que nuestra economía debe mantenerse en lo llamado como pleno empleo. ¿Estamos de acuerdo? Busca el pleno empleo. Profesor, ¿y qué cosa es el pleno empleo? Mantenernos sobre todo con una buena producción. Asimismo, si tenemos buena producción, tenemos mayores puestos de trabajo. Así el empleo sube y el desempleo disminuye. ¿Estamos de acuerdo? Eso es llegar a un pleno empleo. Quiere decir que, bueno, tan mal el Perú no está tampoco, ¿correcto? Hemos tenido un crecimiento económico bastante bueno, ¿correcto? Pero ya con esta crisis que lógicamente en la cual no solamente el Perú lo está pasando, sino todo el mundo en realidad,
bueno, nos está perjudicando un poquito, ¿no? Entonces, este crecimiento económico, hijo, con respecto al pleno empleo, siempre buscar crecer, ¿ya? Siempre buscar crecer, todo país busca eso. La estabilidad económica, hijo, es mantenernos sobre todo en equilibrio, ¿correcto? Mantenernos en ese equilibrio económico, hijo, ¿ya? Porque si no, la masa monetaria puede aumentar excesivamente, ¿no? Aumenta la cantidad de dinero, por lo tanto, aumentarán los precios también y eso puede generar un fenómeno económico conocido como la inflación. O si en todo caso se deja de emitir billetes y monedas, va a reducir la masa monetaria y eso va a conllevar a otro fenómeno económico conocido como la deflación. Entonces, lo ideal sería mantenernos en equilibrio. Bien, pasamos a la eficiencia distributiva y sobre todo acá se busca, hijo, un mejor reparto, ¿ya? Mejor reparto del ingreso nacional, ¿ya? Un mejor reparto del ingreso nacional. Eso es lo que se busca, hijo, como eficiencia distributiva, ¿correcto? Entonces, todo ello con respecto a la división de la economía. Bien, chicos, vamos a explicar a detalle todo lo que respecta a la política económica. Y si bien nosotros hemos desarrollado la política económica como las decisiones del Estado, ¿correcto? Porque son decisiones prácticamente que toma tal institución, entonces la política económica, hijo, desarrolla diferentes puntos, ¿no? Vamos a desarrollarlo esto a través de una bañera, algo quizá por ahí no tan común, pero va a ser la base excelente, ¿no? Para poder un poquito ejemplificar y que quede totalmente desarrollado este tipo de política, ¿ya? Mira, tenemos esta bañera, ¿ya? Tal como te mencionaba, un poquito rara, como tú comprenderás, ¿ya? Mira, este punto de acá, ¿ya? Este punto de acá refleja lo que conocemos como el famoso pleno empleo. ¿Ya? Ahí está. El famoso pleno empleo. ¿Y qué cosa era el pleno empleo? ¿Lo recuerdas? Claro, el pleno empleo es lo que todo país debería llegar, anhela llegar, ¿no? En donde la producción se mantenga constantemente, donde el empleo aumente y el desempleo disminuya, ¿no? Entonces, es lógicamente lo ideal, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si, por ejemplo, acá vamos a tener a dos cañitos, ¿ya? Dos cañitos. El gasto económico y la inversión. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos por este lado a los impuestos y al ahorro. Tú te has bañado, ¿verdad? Y comprenderás que para poder llenar, ¿correcto? Esta bañera, para poder llenar, ¿qué tenemos que hacer? Claro, tenemos que abrir las llaves del gasto económico en este caso y de la inversión y cerrar los desagües del impuesto y del ahorro para que se pueda llenar. ¿Estamos de acuerdo? Pero si está muy llena la bañera, ¿qué se tendría que hacer? Correcto, cerrar las llaves del gasto económico y de la inversión y abrir las llaves de los desagües, de los impuestos y del ahorro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, mira lo siguiente. Imagínate que el agua está saliendo a la superficie, ¿no? Es decir, está saliendo de todo este espacio de la bañera, está saliendo, está cayendo el agua por este lado, ¿ya? Entonces, hijo, ¿cómo se le conoce el hecho de que salga precisamente parte agua, ¿no? De la bañera? Pues a esto se le conoce como la famosa inflación, desde el punto de vista económico, ¿correcto? Se le conoce como la famosa inflación. Muy bien. Profesor, ¿y qué pasa si en lugar de que rebalse el agüita, en este caso, empieza a disminuir, ¿no?
Imagínense que solamente hay este poco de agua. Entonces, ¿qué faltaría hacer en ese caso? Llenar la bañera, porque se está quedando sin agua. Pero se le conoce como la famosa recesión. ¿Estamos de acuerdo? Si es que el agua sale, nosotros lo vamos a llamar inflación, pero si el agua no, más bien en este caso hace falta, lo vamos a conocer como recesión. Muy bien. Imaginémonos en ese punto de recesión. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros hablamos de la recesión, ¿qué se tendría que hacer? Tal como te mencionaba. Profesor, tendría que desarrollar, por ejemplo, o abrir el gasto económico, la llave del gasto económico, y cerrar la llave de los impuestos. Correcto. Entonces, mira, hijo, para poder llenar la bañera, porque estamos en recesión, y poder llevarlo al pleno empleo, para poder llevarlo tendríamos que abrir la llave del gasto económico. Profesor, ¿y qué es el gasto económico? Entonces, mira, el gasto económico sería en este caso cuando el Estado va a invertir en construcción de carreteras, construcción de hospitales, ¿correcto? Entonces ahí pone en movimiento la producción, ¿no? Y eso hace de que todo el mundo también tenga empleo, lleve ingresos a su casa y asimismo consumir, ¿correcto? Muy bien. Entonces, hijo, eso es lo que hace, ¿no? El gasto económico, se abre la llave del gasto económico, por lo tanto tendríamos que gastar más, ¿no? Entonces, si nosotros aumentamos el gasto, ¿y qué va a pasar en este caso? Tendríamos que cerrar, ¿correcto? Tendríamos que cerrar la llave de los impuestos, por lo tanto, en este caso los impuestos se reducirían. Si aumentamos los gastos y disminuimos los impuestos, estaremos frente a la llamada política fiscal expansiva. ¿Estamos de acuerdo? La política fiscal expansiva. Pero ahora, imagínate en la etapa de inflación, ¿correcto? ¿Qué tendríamos que hacer si el agua más bien está sobrepasando? Profesor, en este caso tendría que usted cerrar la llave del gasto económico, pero abrir la llave del desagüe, en este caso de los impuestos. Eso quiere decir que vamos a tener que gastar menos, ¿correcto? Hay que gastar menos y en este caso tendríamos que aumentar los impuestos. ¿Estamos de acuerdo? En este caso gastamos menos, cerramos la llave del gasto económico y aumentamos, ¿correcto? Abrimos la llave de los impuestos. De esta manera estaría hablando yo de una política fiscal contractiva. Ahora, hablemos de la inversión y del ahorro, pero todo esto a través de la llamada política monetaria. ¿Y qué cosa es la política monetaria? Bueno, esto lógicamente lo desarrolla una institución conocida como el BCR. Profe, ¿y qué cosa es el BCR? El Banco Central de Reserva. ¿Estamos de acuerdo? Y el Banco Central de Reserva es la encargada, ¿no?, de emitir billetes y monedas. Entonces, acá lo vamos a desarrollar referente a la masa monetaria. Si la masa monetaria aumenta, ¿correcto? Aumenta la tasa, ¿no?, en este caso la masa monetaria va a aumentar, pero ¿qué pasaría con la tasa de interés? Lógicamente la tasa de interés va a disminuir. Recuerda que si la masa monetaria aumenta, aumenta la cantidad de dinero en circulación y por lo tanto la tasa de interés tiene que reducirse. Y al reducir, oye, ¿qué va a pasar con la inversión y con el ahorro? Fácil. Si se reduce la tasa de interés, ¿correcto? Quiere decir que pues la masa monetaria en este caso, como todo el mundo va a tener dinero, va a haber mayor cantidad de inversión. Y al haber mayor cantidad de inversión, hijo, ¿no?, en una etapa lógicamente en la cual falta dinero, ¿qué sería? Aumentamos, ¿qué cosa? Aumentaría la inversión, pero cerramos el desagüe del ahorro. Porque como la tasa de interés es muy baja, nadie ahorraría. ¿Correcto? Nadie ahorraría. Entonces, en este caso el ahorro tiende a disminuir.
pero como la tasa de interés es baja, para los inversionistas, en este caso para la empresa privada, le conviene, porque las tasas son muy bajas y por lo tanto ellos van a generar mayores puestos de trabajo, mayores ingresos, mayor producción y eso le conviene para el pleno empleo. Ahora, si la masa monetaria se reduce, ¿correcto? Si la masa monetaria se reduce, en este caso, la tasa de interés tendría que aumentar. ¿Correcto? La tasa de interés aumenta. Y si aumenta la tasa de interés, entonces, ¿qué vemos? Lo siguiente. Acá en este caso, la inversión. ¿Crees que la empresa privada va a invertir cuando las tasas de interés son muy altas? No, ¿verdad? Nadie invierte. Por lo tanto, la inversión disminuye. ¿Y qué va a pasar con el ahorro? Claro, ahora sí conviene ahorrar, porque mientras tú ahorras vas a ganar interés y el interés es alto. Entonces, a mí me conviene ahorrar, por lo tanto el ahorro va a empezar a incrementar. Entonces, cuando la inversión es alta, ojo, estamos invirtiendo más y estamos cerrando el caño del ahorro, ¿correcto? Este desagüe. La pregunta es lo siguiente, ¿qué tipo de políticas se estaría realizando? Bien, en este caso sería una política, ¿ya? De acuerdo a la masa monetaria en el primer caso, en el primer punto, ¿ya? Política fiscal, en este caso, expansiva, ¿ya? Política fiscal expansiva. ¿Estamos de acuerdo? Pero si hablamos de que la masa monetaria, en este caso, ¿no? Disminuye, entonces acá también inversión disminuye, ahorro aumenta. Hablamos de una política fiscal contractiva. Bien chicos, empecemos ahora con la parte práctica, ¿correcto? Como ves, en la pizarrita hemos planteado una serie de preguntitas de las cuales vamos a desarrollar juntos, ¿correcto? Así que a revisar tu práctica y a analizar cada preguntita con las cuales vamos a iniciar con la número 1, ¿correcto? Mira tu práctica, ¿qué es lo que te dice? La economía se preocupa fundamentalmente, ¿cómo? A ver, revisemos alternativa A, tener éxito en los negocios. Pasemos a la B, dictar políticas del gobierno, utilizar mejor los recursos de la sociedad, aumentar mejor riqueza, utilizar óptimamente el factor dinero. ¿Qué crees? ¿Cuál sería ahí tu respuesta? Se preocupa fundamentalmente, dice. ¿Cuál sería? A ver. Correcto. Utilizar mejor los recursos de la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces allí la respuesta a tu pregunta número 1 sería la C. ¿Correcto? Utilizar mejor los recursos, lógicamente, de la sociedad. Muy bien, vamos a colocar entonces la respuesta sería la C. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Siguiente pregunta. Vamos con la pregunta número 2. Nos dice, la economía surge. ¿Cuándo surge la economía? ¿Recuerdas? Oye, cuando Aristóteles lo relacionó con el oikonomos, puede ser, ¿no? Cuando a alguien se le ocurre administrar los recursos escasos, cuando los recursos se vuelven escasos en relación a las infinitas necesidades, cuando los bienes se vuelven limitados, cuando se da la relación entre medios y fines. A ver, ¿cuándo surge la economía? ¿Cómo surge la economía? ¿No? La economía surge, ¿cuál sería tu respuesta? Cuando los recursos se vuelven escasos en relación a las infinitas necesidades. Recordemos que la economía no solamente es la ciencia de la elección, sino que además es la ciencia de la escasez. Porque recordarás que nosotros pues dentro de la economía habíamos hablado de los famosos recursos escasos, que es el problema que tiene hoy en día la economía, ¿correcto?
Entonces la respuesta a tu pregunta número 2 sería también cuernito, ¿ya? Sería la C, hijo, sería la C. ¿Ya? Muy bien. Pasemos ahora a la pregunta número 3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Dice, el significado, ¿ya? El significado de la palabra económico. Significado de la palabra económico se asocia íntimamente con el concepto, a ver, libre, escaso, irrestricto, ilimitado, dinero. ¿Cuál crees? Una pregunta sumamente fácil, ¿verdad? ¿Cuál sería tu respuesta? Correcto. Sería escaso, justamente de lo que estábamos hablando, ¿no? La escasez. Muy bien, entonces ahí sería besito, ¿verdad? La respuesta a tu pregunta número 3 sería besito. ¿Ya? Muy bien. Pasemos a la pregunta número 4. ¿Qué nos dice? Respecto a la definición de economía, ojo, respecto a la definición de economía, marque la respuesta correcta. Hay que marcar la respuesta correcta. Alternativa A, ¿se relaciona con la abundancia? ¿No tiene nada que ver con la escasez? ¿Se relaciona con la escasez? ¿Estudia los recursos ilimitados? ¿O no es una ciencia? En este caso, ¿no es una ciencia? Muy bien, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Se relaciona con la abundancia? No, esa la descartamos, ¿verdad? No tiene que ver con la escasez, al contrario, sí tiene que ver con la escasez. Entonces, ahí, ¿cuál sería tu respuesta? Se relaciona con la escasez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, respuesta a tu pregunta número 4 sería casita, ¿ya? Sería casita, nuevamente casita. Muy bien. Pasemos ahora a la pregunta número 5. La economía es una ciencia, ¿por qué? A ver, hijo, ¿recuerdas? Te lo mencionaba. La economía es una ciencia porque tiene el famoso moco, ¿ya? ¿Recuerdas? El famoso moco. ¿Y qué cosa era el moco? El moco era método, objeto y un contenido propio. Busca tu respuesta. ¿Cuál sería? A ver, dímelo. Muy bien. Sería, tiene un campo de estudio, ¿no? Métodos y objetivos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la respuesta sería la alternativa C. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, allí tenemos pregunta 5 resuelta, ¿verdad? Pasemos ahora a la pregunta 10. Mírala. ¿Qué te dice, hijo, la pregunta 10? Nos dice, se ocupa fundamentalmente de las cantidades globales, así como los elementos básicos del análisis de la economía de un país. Mira, un montón de floro, así como ella también te floreaba, ¿recuerdas? Claro, te decía juntos por siempre y al final, nada, ¿verdad? Muy bien. Oye, hijo, escúchame. Se ocupa fundamentalmente de las cantidades globales. ¿Te hace recordar algo? Cantidades globales, hijo. Claro, ¿lo recuerdas? Las cantidades globales estaban relacionados con la micro o con la macro. Correcto, con la macroeconomía. ¿Estamos de acuerdo? Estaban relacionadas con la macroeconomía. Entonces, tu respuesta a la pregunta número 10 está dentro de la alternativa C. ¿Estamos de acuerdo? Alternativa C. Muy bien. Por acá sería la alternativa C. ¿Estamos?
Perfecto. Oye, hablemos ahora de la pregunta número 11. Dice, nuevamente un florazo, ¿no? Mira, se ocupa de la determinación de los niveles de producción a nivel empresa e industria para cada actividad, así como también la utilización de los diversos factores de la producción. Si verás, en la pregunta número 10 nos dice que se ocupa de cantidades globales y esa era la parte importante. Correcto, eso era lo que más me interesa a mí para poder automáticamente identificar mi respuesta. En la pregunta número 11, ¿cuál sería? ¿No? Esa palabra que a mí me determine y que yo pueda decir, ¿no? Totalmente seguro que esa es mi respuesta. Mira, se ocupa de los niveles de producción a nivel empresa e industria, es decir, a nivel de mercado. ¿Y quién estudia a nivel de mercado todo ese impacto? Pues lo desarrolla la microeconomía. Entonces allí la respuesta sería tu alternativa A. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, pregunta 11, tu respuesta sería la A. Muy bien. Sigamos, hijo. No paremos. Pregunta número 14. Oye, la economía como ciencia social estudia la asignación de recursos. A ver, recordarás, hijo, que te había mencionado, ¿no? Esta pelea, esta pugna, esta riña. ¿Entre quiénes, ah? Por un lado tenemos, ¿no? Los famosos recursos. Y por el otro lado tenemos a las necesidades. ¿Lo recuerdas? Oye, recursos versus necesidades. ¿Recursos limitados o ilimitados? Correcto. Recursos limitados o escasos. Frente a necesidades ilimitadas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recursos limitados frente a necesidades ilimitadas. Eso es lo que tienes que buscar. Entonces, hijo, tu respuesta sería, a ver, veamos, frente a recursos escasos o alternativos, en este caso vemos ahí en la alternativa A, escasos y alternativos, limitados complementarios, personales sociales, escasos limitados y limitados alternativos. A ver, la economía como ciencia social estudia la asignación de recursos, sería recursos limitados o escasos, hacia fines, correcto, hacia fines totalmente alternativos, ¿ya? Hacia fines totalmente alternativos. Entonces ahí la respuesta a la pregunta 14 sería avioncito, ¿ya? Avioncito. Muy bien. Pasemos, hijo, a la pregunta número 15. ¿Ya? Pasemos a la pregunta número 15. ¿Qué nos dice? A ver, el fin de la economía política, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la economía política? Profe, la economía política es lo mismo que usted explicó de la política económica, ¿verdad? No, no vayas a cometer ese error, hijo, ¿correcto? Ojo, política económica no es lo mismo que economía política. Ten mucho cuidado. Mira, recordarás que la política económica, ¿ya? Esta política económica, pues nosotros lo habíamos desarrollado como la decisión de gobierno, pero es totalmente distinto, ¿correcto? Es totalmente distinto con, en este caso, vamos a llamarlo así, economía política. Profesor, ¿y por qué? Porque la política
económica, ¿correcto? La política económica son las decisiones de gobierno. Y la economía política es una ciencia, ¿correcto? Es una ciencia. Ahora, esta economía política, tal como te mencionaba, es una ciencia. Y al ser una ciencia quiere decir que tiene su moco, es decir, tiene método, tiene objeto y tiene contenido. Pero es una ciencia no social, es una ciencia histórica social. ¿Correcto? Tiene como padre a el señor Carlos Marx. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es una ciencia histórica social. Así como la economía, ¿recuerdas que tenía dos métodos? Método inductivo, método deductivo. Esta economía política también tiene su método. ¿Ya? Tiene su método. ¿Cómo se llama, profe? El método dialéctico. Profe, ¿y qué significa método dialéctico? Tú nada más de todo el floro que te pueden proporcionar, hijo, nada más desarrolla la famosa contradicción. ¿Correcto? El método dialéctico, contradicción. Cada vez que a ti te hablen de método dialéctico, tú nada más automáticamente relaciónalo, contradicción, contradicción. ¿Ya? ¿Y cuál es su finalidad? ¿Cuál sería su finalidad? Desarrollar leyes, ¿no? Analiza leyes de desarrollo social. Profe, ¿y su objeto? Su objeto de estudio, ¿ya? El objeto de estudio son las famosas relaciones sociales de producción. ¿Estamos de acuerdo? Las famosas relaciones sociales de producción. ¿Correcto? Profe, ¿y qué cosa era la relación social de producción? Bueno, te comento lo siguiente. Por ejemplo, esto estaba desarrollado a través de las diferentes etapas históricas que hemos tenido. Por ejemplo, desde la comunidad primitiva existía una relación social, la relación entre el empresario obrero, ¿no? Pero en la comunidad primitiva no existía, ¿no? Ese tipo de relación. Ellos pues consideraban que esa relación era la ayuda mutua, hoy por mí, mañana por ti, ¿no? Y entre ellos se ayudaban. Luego pasamos a la etapa esclavista y en la etapa esclavista ya aparece la explotación, ¿verdad? Porque el esclavo no tenía derechos, era explotado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí ya viene un poquito la relación de la explotación. Lo mismo sucedió en el feudalismo, el siervo también era explotado. Y lo mismo en el capitalismo, hijo. Hoy en día vivimos en una, digamos, etapa capitalista, pero eso no quiere decir, hijo, que se haya perdido la explotación, ¿no? Porque es algo totalmente que sigue todavía en nuestro día a día, ¿correcto? Entonces, el esclavo, la etapa feudalista y la etapa capitalista, ambos tienen una relación social de producción llamada o considerada como, como la explotación en realidad, ¿correcto? Muy bien, entonces ahí está ese punto referente a la economía política. Y de acuerdo a ello, ¿ya? De acuerdo a ello, la pregunta número 15, ¿ya? La pregunta número 15 nos dice lo siguiente, dice, el fin de la economía política, la finalidad, ¿no? Que tiene precisamente la economía política, ¿cuál sería allí? ¿Elaborar modelos económicos? No. ¿Luchar contra la escasez? No. ¿El uso de los recursos escasos? Tampoco. ¿Justificar la realidad económica? Menos. ¿Comprender y aplicar las leyes de desarrollo y cambio social? Esa es tu respuesta. Entonces ahí sería 15 enano. ¿Verdad? Entonces ahí sería 15 enano. Muy bien. Ahí está. Pasemos a la pregunta número 18. Ya, pasemos a la pregunta número 18. ¿Qué te dice la pregunta 18? A ver, campeón.
Nos dice lo siguiente, pregunta 18. Cuando el análisis de casos particulares se llega a un principio o ley general, se dice que se ha aplicado ¿qué cosa? Ojo, análisis de casos particulares se llega a un principio. Oye, recordarás que nosotros hemos desarrollado que de cosas pequeñitas, desde algo particular, podemos llegar hacia algo general. ¿Estamos de acuerdo? De lo particular llegamos hacia lo general. Y cuando nosotros hablamos de lo particular a lo general, ¿qué cosa era? ¿Qué método aplicábamos? Correcto, hijo. El método llamado como el inductivo. ¿Estamos de acuerdo? Método inductivo. Muy bien. ¿Y qué pasaba si fuese al revés? Es decir, desde lo general hacia lo particular. ¿Qué método aplicábamos acá? Correcto. El método deductivo. ¿Ya? No te vayas a olvidar, No te vayas a olvidar. Entonces ahí la respuesta a tu pregunta número 18, ¿cuál sería? Método inductivo. ¿Ya? Método inductivo. Ahí sería enano, ¿verdad? Muy bien. ¿Correcto? Listo. Pasemos ahora, ¿ya?, a la pregunta número 24. Y la pregunta 24 nos dice lo siguiente. Según la definición de economía, es correcto afirmar: ¿es la ciencia exacta que busca la interpretación de la abundancia de recursos? ¿Abundancia de recursos? No, hijo. Sería totalmente falso. ¿Ciencia natural que interpreta el problema de la conducta irracional del hombre? Ojo, ¿ciencia natural? No, totalmente descartado, porque es una ciencia social. ¿Ciencia social que se preocupa por la satisfacción de las necesidades satisfechas? No. ¿Es la ciencia social que estudia la administración de recursos escasos? Claro, ¿verdad? La administración de recursos escasos, dándole usos alternativos para satisfacer las múltiples necesidades. ¿Cuál sería tu respuesta? Muy bien, sería la alternativa D, ¿correcto? Dedito. Muy bien, y la E es una ciencia formal totalmente descartado, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí la pregunta 24 sería dedo. ¿Ya? Pregunta 24, dedito. Muy bien. Sigamos. Vamos a la pregunta 26. Establezca el criterio de verdad o falsedad según corresponda. A ver, vamos a ver cuáles son verdaderos y cuáles son falsas. La economía positiva, la positiva, dice, estudia un hecho económico tal como es. Tal como es. La positiva te dice tal como son las cosas, ¿o no? Correcto. La positiva es la que te dice de manera objetiva las cosas, ¿correcto? Muy bien. La economía normativa formula juicios de valor y propone nuevas situaciones desde el punto de vista subjetivo. Subjetivo, recuerda que la normativa te ilusiona. ¿Lo recuerdas o no? Claro, hijo. La economía normativa ilusiona, por lo tanto es algo totalmente subjetivo. Por ahí, de repente tengas alguna duda con respecto a los juicios de valor. Recuerda que los juicios de valor son las opiniones. Y la opinión que yo puedo determinar de A o B asunto, claro, que es totalmente subjetivo. Muy bien. La economía descriptiva explica el comportamiento de los fenómenos económicos. ¿Explica? No, hijo, porque quien explica es la teoría económica. ¿Recuerdas o no? La economía descriptiva, ¿qué hace? Describe, informa, cuantifica, observa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sería falso. Respuesta, verdadero, falso. Alternativa C. ¿Estamos de acuerdo? Alternativa C. Muy bien.
La respuesta entonces a la pregunta 26 sería la C. Pasemos a la pregunta 28. Pregunta 28. El análisis del comportamiento del consumidor es estudiado por consumidor. ¿Recuerdas que yo te había mencionado oferta, demanda, ¿no? Empresario? ¿Quién es el ofertante? El vendedor. ¿Quién es el demandante? El comprador. ¿Estamos de acuerdo? Y estos interactuaban ¿dónde? En el mercado. ¿Y quién estudia en el mercado? A nivel individual, lógicamente. Correcto. La microeconomía. Entonces, si nosotros hablamos en la, pregunta 28, ¿no? El análisis del comportamiento del consumidor. Análisis del comportamiento del consumidor. Es estudiado por la microeconomía. Entonces, ahí sería la respuesta a tu pregunta 28, dedito, ¿verdad? Sería dedito. Muy bien. 28, dedo. Bien, pasemos ahora a la pregunta 29. Y la pregunta 29 nos dice lo siguiente. Completar nuevamente con verdad o falsedad. ¿La microeconomía estudia la formación de los precios en el mercado? Justamente lo que acabamos de decir. La microeconomía estudia la formación de los precios en el mercado, ¿verdadero o falso? Correcto, verdadero. La macroeconomía analiza un hecho económico en forma global, de manera global. ¿Qué dices? Correcto, verdadero. La microeconomía surgió con la escuela keynesiana. ¿La microeconomía con la escuela keynesiana? No, ¿verdad? Totalmente falso, ¿ya? Totalmente falso, como sus promesas, hijo. ¿Ya? Muy bien. La macroeconomía trata temas como la inflación, desempleo, ciclos económicos. ¿Qué dices? Verdadero, muy bien, campeón. Oye, sigamos. La alternativa E, ¿no? Dice, la microeconomía trata temas como teoría de la empresa, teoría del consumidor, de la oferta, de la demanda. Correcto, eso también es verdadero. Sería entonces verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Alternativa E. Muy bien. Entonces tenemos acá, sería la E. Vamos ahora al siguiente apartado, pregunta 32. ¿No? Pregunta 32. Es la aplicación de la teoría económica a una realidad concreta. Aplicación de la teoría económica a una realidad concreta. Ojo, aplicación de la teoría económica. ¿Recuerdas, hijo, que nosotros habíamos dividido ya a la economía en la economía positiva y en la economía normativa? Y esta economía positiva se divide en economía descriptiva y la teoría económica. Y que la economía normativa, ¿no?, tiene a la política económica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la economía descriptiva sirve de base para el desarrollo ¿de quién? De la teoría económica. Y la teoría económica sirve de base ¿para quién? Para el desarrollo de la política económica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería tu respuesta, hijo, a la pregunta número 32? ¿Es la aplicación de la teoría económica? Aplicación de la teoría económica a una realidad concreta. ¿Correcto? Eso quiere decir que lo está desarrollando la política económica. Profe, lo mismo que la B, la economía política, ¿no? No hagas eso, hijo, ya, no hagas eso, porque es totalmente distinto, ya lo hemos hablado, ¿correcto? La política económica no es lo mismo que economía política, ten muy en claro eso, ¿ya? Entonces ahí sería la 32, tu respuesta sería avión, ¿ya? 32, la respuesta sería avioncito.
¿Correcto? Muy bien. Vamos a la parte final ya de nuestro punto práctico. ¿Ya? Y pasemos a la pregunta 39. Pregunta 39. ¿Correcto? Nos dice, señale la alternativa que corresponde a la obra principal de don John Maynard Keynes. Y te había mencionado, ¿no?, que don John Maynard Keynes tenía una obra importante que muchos de los autores pues suelen variar, pero acá tenemos, dice, ¿el dinero? No. ¿La riqueza de las naciones? No. Recordemos que la riqueza de las naciones es del señor Adam Smith, publicado en 1776, ¿ya? Trabajo y riqueza no, teoría del valor menos. ¿Cuál sería la respuesta allí? Sería teoría general del empleo, el interés y el dinero, ¿correcto? Que se publicó en 1936. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Recuerda que también dentro de la microeconomía aparece el señor Alfred Marshall con una obra importante, Principios de la Economía, publicado en 1890. No lo vayas a olvidar, por favor, otro datito ahí importante, ¿ya? Importante. Muy bien, entonces ahí la pregunta 39, la respuesta sería enano, ¿ya? La respuesta sería enano. Muy bien, hijo. Pregunta 60. Nos dice, son temas de la macroeconomía. Hijo, macroeconomía, ¿individual o global? Correcto, global. Es decir, tiene que intervenir ¿quién? El Estado, ¿verdad? Muy bien, a ver, nos dice, presupuesto nacional, ¿qué crees? ¿Interviene el Estado? Claro, muy bien. Producto Bruto Interno, el famoso PBI, ¿interviene también el Estado? Claro que sí. Desempleo, correcto, lo hemos visto. Inflación, también. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta a la pregunta número 60? Todas las anteriores. Ahí sería, entonces, la E, ¿verdad? Entonces ahí decimos nosotros que es la E. Muy bien. Pasemos ahora a la pregunta 61. Y nos dice, se define como la habilidad de encontrar las mejores opciones para enfrentar la escasez. Y hoy en día lo estamos viviendo, ¿no? Porque al restringirnos, lógicamente, el trabajo, lo que están haciendo muchos peruanos es utilizar su creatividad, ¿correcto? Entonces, hijo, ¿cómo definimos la habilidad de encontrar las mejores opciones? ¿Mediante la cooperación? No. ¿Mediante el riesgo? No. ¿Mediante la responsabilidad? No. ¿Mediante la eficiencia? Correcto. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar óptimamente nuestros factores de producción y así generar mayores ingresos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí la pregunta 61, correcto, sería respuesta la eficiencia. 61, dedo. ¿Ya? 61, pregunta 61, dedo. Muy bien, pasemos a la pregunta 62. Pregunta 62, ¿no? Sí. Dice, filósofo griego, considerado como el primer economista, pues sentó las bases de la ciencia y fue el primero en plantear los problemas económicos. Te lo mencioné, ¿correcto? El que más o menos intentó ya ir al mundo económico, ¿quién fue? El señor Jenofonte, ¿verdad? Ahí sería avioncito. Luego ya vino Aristóteles y muchos años más tarde vino el señor Adam Smith. Muy bien, pregunta 62 entonces sería avioncito también. Y la pregunta número 75, ¿ya? 75. Nos dice, el estudio del precio del SOAP en la ciudad de Piura corresponde a la parte de la economía llamada el estudio del precio del SOAP. Estudio del precio del SOAP.
¿correcto? Esta es la palabra clave, precio, precio del SOAT. Claro, muy bien, ¿cuál sería? Listo, perfecto. Ahí sería la microeconomía, ¿correcto? Microeconomía. Muy bien, chicos. Entonces, la respuesta a la pregunta 75 diríamos que es la alternativa B. Y ahí hemos culminado con la parte práctica.